Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los cuarteles generales de la costa oeste, en Orange County, California, de EWTN y de Radio Católica Mundial, transmitiendo para todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Gracias por acompañarnos. Quiero, como siempre, agradecer a todos aquellos que nos hacen llegar sus correos electrónicos a través de nuestra dirección caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com. Y como siempre, recordarles que a pesar de que por el volumen, debido al volumen, me es imposible contestar personalmente los correos electrónicos, los recibo todos y los leo absolutamente todos, con sus comentarios, con sus críticas, con sus preguntas, con sus dudas, con sus felicitaciones por las cuales agradezco, también con sus comentarios críticos, todos ellos los acepto, e incluso los comentarios más acerbos, todos ellos son aceptados y bienvenidos, y en consecuencia pueden sentirse en libertad de escribirnos porque recibimos absolutamente todos los comentarios, incluyendo sus pedidos de oración, como he explicado en otras ocasiones. Hoy día tenemos la bendición de contar nuevamente con el padre Octavio Díaz. Él es de México, forma parte de una magnífica institución que está creciendo y expandiendo su apostolado, que se llama Apóstoles de la Palabra. Y ya el mismo nombre de la institución, de esta familia espiritual, Apóstoles de la Palabra, nos habla del carisma central: difundir el amor, la conciencia, el conocimiento y la pasión por la palabra de Dios, no solamente para la edificación personal, sino también para la evangelización y la prédica de la palabra. El padre Octavio, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por nuevamente invitarme. Aquí estamos compartiendo. Es un gusto tenerlo acá, padre. Lo tuvimos en un programa anterior donde estuvimos hablando de este bello apostolado iniciado con este bendito personaje, el padre Fabiano Amatulli, sí, italiano, mexicano, más mexicano que italiano ahora. Le decimos Italmex. Italmex, así es. Y que ha lanzado este apostolado que está teniendo muchos frutos en términos de vocaciones, de apóstoles laicos que se dedican a difundir la palabra. Pero quisiera hablar de un tema que es un poco más controvertido, o si quiere, más confrontacional, que es cómo los apóstoles de la palabra han tenido que desarrollar su apostolado en un clima que es frecuente en México y en general en América Latina, que es la hostigación, pues no encuentro el hostigamiento, no encuentro otra palabra, el hostigamiento de las sectas evangélicas. Y cuando digo sectas evangélicas, quiero distinguirlas de algunas otras denominaciones históricas protestantes, claro, que no tienen esta misma ferocidad, ¿no? Pero que estas sectas, en cambio, están convencidas de que los católicos no conocen la palabra y que si son enfrentados a la palabra, a la interpretación propia que ellos tienen de la palabra, los van a hacer fáciles conversos al protestantismo. Y esto a lo largo de los años ha ido funcionando. De hecho, en muchos países, especialmente hablo de América Central, el número de católicos que han abandonado el catolicismo para volverse evangélicos sectarios es un número grande, ¿no? Los números comienzan a estabilizarse, pienso yo, gracias a apostolados como el de usted y una toma de conciencia de parte de los católicos, pero siguen siendo un desafío. Háblenos un poco de estas tensiones y de la experiencia que ustedes tienen respecto de las sectas evangélicas. Pues bien, como tal vez en otro programa comenté,
los apóstoles de la palabra en un primer momento, bueno, nos conocen primero como los apologistas en México. Así como cuando hablan de apóstoles de la palabra, se están, como hacen referencia los apologistas. Pero yo quiero expresar que en un primer momento apóstoles de la palabra no surgió con este tinte apologético. Siempre ha sido, creo que este es el título de nuestra comunidad, lo dice, siempre ha sido la intuición del Padre Amatuli es la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la palabra de Dios como fuente de nuestra vida, como centralidad de donde surge todo lo demás. Entonces, la apologética viene en un momento segundo, cuando los apóstoles de la palabra empezamos a trabajar en México y salíamos de buena fe. Recuerdo experiencias que salía uno de casa en casa a dar temas, pero el problema que ya nos enfrentábamos con personas de otras denominaciones, testigos de Jehová, mormones, evangélicos, que nosotros empezábamos a hablar de buena fe, que el amor de Dios, Dios te ama, íbamos de casa en casa, pero ellos empezaban, no, es que tú eres idólatra, no es que María tuvo más hijos, no que el bautismo de los niños no nos sirve. Entonces regresábamos con el Padre Amatuli y entonces le presentábamos esta situación. Entonces el Padre Amatuli, al ver esta realidad, fue donde empieza otro segundo momento de sumisión. Dedicarse a escribir libros que enfrenten este problema de ayudar al católico a fortalecer su fe. Y ya empezó el libro El diálogo con los protestantes, muy conocido. Después Preguntas y respuestas, hoy se llama La respuesta está en las Escrituras, y así se dio una lista de grandes libros que responden ahora a esta necesidad de ayudar al católico a fortalecer la fe. Ahora bien, hablando del problema de las sectas como un desafío para la Iglesia, yo quiero expresártelo que realmente es un desafío muy complicado. Si tomamos así como una definición, ¿qué quiere decir la palabra desafío? La palabra desafío es cuando uno se presenta con una situación difícil y complicada enfrente, se me presenta. Este es un grande desafío. De ahí viene la palabra desafío. Yo quiero decirte que las sectas representan para nuestra Santa Madre Iglesia Católica un gran desafío, muy complejo. No es tan fácil así decir, mira, se va a resolver así. Muy complejo, porque hay muchas fuerzas, desde puntos de vista muy diferentes. Pero a nivel de la Iglesia es un grande desafío. Ahora bien, en nuestra experiencia que estamos trabajando en la apologética, ¿cuál ha sido el resultado? ¿O qué análisis se puede hacer en el momento actual? Bueno, ¿por qué la Iglesia, diríamos, no ha enfrentado, así dirían la palabra, no ha enfrentado a nivel de institución realmente el problema de la secta? Yo considero que dos pueden ser las razones, y lo pongo en una mera opinión también, que se puede hasta prestar para debate, como sea, pero quiero expresarlo. Primero, número uno es no haber comprendido bien y entendido y aplicado el ecumenismo. Esto como que ha provocado no ser de una forma, no sé, la palabra realista, enfrentar el problema de las sectas. A finales del siglo XIX, a raíz de las misiones que se realizaron en África y en Asia, se creó un gran escándalo con las misiones cristianas. Por ejemplo, llegaban a África, Asia, unos misioneros con la Biblia en la mano, y la gente de allá los empezaba a aceptar. Te vengo a hablar de Cristo, mira que Cristo, algunos se convertían. Pero al año llegaban otros de otras denominaciones con la Biblia en la mano. Mira, te vengo a hablar de Jesús. Ah, pero ustedes fueron de los que vinieron hace un año. No, esos son luteranos, nosotros somos anglicanos.
Al siguiente año llegaban otros con la Biblia. Mira, te vengo a hablar de Jesús, que es el Salvador. Ah, ustedes son los que vinieron hace un año. No, nosotros somos católicos. La gente se quedó diciendo, miren, váyanse con su Biblia, váyanse con su Jesús, pónganse de acuerdo, porque entre ustedes están divididos. Pónganse de acuerdo y después no vienen a hablar de Jesús. Entonces, a raíz de las misiones, se creó un escándalo fuerte. De ahí que se vino a trabajar por lo que se le llama el ecumenismo. Se creó un consejo en 1948 que se le llamó el Consejo Ecuménico de las Iglesias, donde se tomó conciencia de esto y dice, bueno, vamos a sentarnos porque estamos causando escándalo para afuera. El Concilio Vaticano II, que se realiza en el año 1962-65, toma este espíritu ecuménico que ya se estaba respirando antes y se quiso como agarrar esta bandera para enfrentar el problema de la división religiosa. Y eso, el Concilio Vaticano trae mucho esto, está muchos decretos, bueno, el decreto de la Unitatis Redintegratio, en el Concilio Vaticano, muy importante sobre la unidad de los cristianos. Pero ¿qué pasó? Que esta postura ecuménica, que es muy importante, no estoy diciendo que estoy en contra, pero se quiso aplicar como una receta universal para toda la iglesia. Y no se entendió que, por ejemplo, acá en América Latina, en esta misma época, estamos hablando del 1900, primero 40 y tantos, después también el concilio 60 y tantos, se estaba despertando otro fenómeno diferente. Cuando el concilio está hablando del ecumenismo, está hablando de las iglesias históricas. Un poco los ortodoxos en 1054, que fue algo fuerte para la iglesia, después 1517. Entonces, este escándalo de las divisiones, el concilio quiso como sanar estas heridas. Pero el concilio no estaba pensando en nuevos grupos proselitistas que estaban surgiendo en América, ¿no? Normalmente desprendidos de aquí de los Estados Unidos, que se estaban separando, que ahora lo que nosotros llamamos sectas o grupos proselitistas, como son los evangélicos, como son los testigos de Jehová, como son los mormones. Las asambleas de Dios tienen muchos distintos términos, las iglesias se fundan con distintos términos, iglesia del evangelio tal, agua viva, etcétera, pero que en general forman parte de un grupo que es en Estados Unidos llamado fundamentalistas, ¿no? Y que una de sus características principales es un feroz anticatolicismo. Claro. Ellos hablan de la iglesia católica como la ramera de Babilonia, la prostituta, la bestia del Apocalipsis. Es decir, no es el grupo con el que originalmente se llega a los primeros encuentros de diálogo a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Exactamente. Entonces, pero a nivel así hubo una cierta confusión. Entonces, al ver al Papa, recuerdo yo, San Juan Pablo II, que uno lo ve en la televisión, se reunía con los líderes ortodoxos, anglicanos y todo. Entonces, se quiso aplicar esto mismo en América Latina, pero no se captó que son contextos diferentes. Europa es Europa, América es América, ¿no? Y entonces se quiso hacer, como hace el Papa, como los documentos, se quiso aplicar la receta ecuménica en todos los ambientes de la iglesia. Y esto ha provocado todavía no enfrentar con seriedad el problema de las sectas. Y por ejemplo, empecemos desde los seminarios. Yo recuerdo porque veo las materias anteriores. Anteriormente se tenía la materia de apologética en el seminario para ayudar hasta la materia de demonología. Existían materias tan importantísimas que se le daban al futuro sacerdote. Pues entró el problema de esto del ecumenismo y se reestructuraron. Ahora quitemos la apologética, ahora pongámosle ecumenismo y diálogo interreligioso. Está bien, es una materia buena, pero es una materia que en este contexto de América Latina no funciona mucho. Por ejemplo, en México es raro encontrar una iglesia luterana,
una iglesia ortodoxa. Sí, existen, poco. Como aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, es otra realidad. Aquí sí encuentro luteranos ortodoxos, es otra realidad. O sea, cada contexto es diferente, pero se quiso aplicar el ecumenismo para todos. Entonces se quiso hacer una mentalidad muy abierta. No, hay que ver más lo que nos une que lo que nos divide. Mira, el Papa se reúne con los líderes, ¿por qué yo no me voy a reunir con los líderes de otras denominaciones? Yo me acuerdo aquí mismo en los Estados Unidos, en Houston, recuerdo una experiencia en una radiodifusora. Estábamos dos padres y le llevaron una llamada al padre y le dijeron: padre, ¿cuál debe de ser mi postura ante un hermano no católico? Y el padre empezó a decir: no, es que hay que ser ecuménicos, hay que respetar, hay que ver más que lo que nos une, que lo que nos divide. Por ejemplo, dice el padre, yo hace unas 2 semanas me invitaron a un hospital un enfermo, era bautista. Llegué y entonces no llegó el pastor, yo me puse a orar, pero en eso llegó el pastor, bautista. ¿Y qué hicimos? Nos tomamos de la mano y oramos por el enfermo. Y concluye el padre: ¿vieron? Así se hace. Hay que unirnos, hay que orar por los enfermos. Terminando, después, así a nivel personal, le dije: mire, padre, disculpe, hay que ser muy cuidadosos con los comentarios que hacemos más en la radio y la televisión, porque confundimos a nuestro pueblo. O sea, ¿cómo a usted se le ocurre decir a la gente, a la masa de católicos que tenemos: no, júntense con ellos, tómense de la mano, son nuestros hermanos? Es que usted no se da cuenta de la realidad. Usted estudió teología, yo también. A usted no le va a confundir el otro pastor. Usted seguirá siendo católico y él seguirá siendo católico. Pero ¿cómo se nos ocurre decir esto a la masa de gente, de católicos que tenemos? Tenemos católicos que no están preparados, no conocen la Biblia, no conocen su identidad. Entonces, ¿cómo le decimos? Vayan y recíbanlos, que vengan a orar con ustedes. Esto ha causado una confusión, que los entregamos a ellos, ¿no? Porque al principio no los empiezan a hablar bonito, pero claro, después, ¿qué van a hacer? Lo van a hacer que cambie de religión. Claro. Entonces, este tipo de mentalidad, entre comillas, ecuménica, donde se dice todo lo mismo, es el mismo Dios, hay que orar con ellos, ¿no? Se quiso aplicar en todo el contexto de la iglesia. Y esto ha provocado no enfrentar con objetividad el desafío de las sectas protestantes. Entonces, por eso tenemos padres que cuando llega un fiel ante un sacerdote y le dice: padre, disculpe, se está cambiando mi hijo a testigo de Jehová, ¿qué hago? Déjalo que se vaya. Padre, que mi hija se está haciendo testiga de Jehová porque tiene una amiga. ¿Qué? Déjala, va a volver. Uno pregunta, ¿por qué este tipo de preguntas? No es que el padre sea malo, es el tipo de formación que ha tenido, que en el fondo, ¿qué se piensa? Todas las religiones son iguales. En un congreso de catequesis, que yo estaba explicando el tema de la iglesia, la diferencia entre ser católico y no ser católico, se levanta una catequesis: no, padre, para mí todas las iglesias son iguales. La iglesia católica es el camino más derechito. Los protestantes van dando vuelta por aquí, por allá, pero van a llegar. Es el mismo Dios. Cuando escuché esta cosa, rápido la pasé adelante. Mira, me lo hubiera dicho un protestante, no me enojaba. Pero como tú, que eres católica, piensas así. No es lo mismo. A ver, los católicos creemos que Cristo es Dios. Cámbiate de religión, hazte testigo de Jehová. El testigo de Jehová dice: Cristo no es Dios. No es el mismo Dios. Los católicos creemos en la Eucaristía. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Levanta la copa, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Esto creemos los católicos. Ellos no creen esto. Ellos dicen que es un símbolo. Eso no es lo mismo. Nosotros decimos que María es virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Ellos dicen que tuvo más hijos. Entonces no es así. No todas las religiones son iguales. Los católicos tenemos la sucesión apostólica. 266 papas, desde el primero hasta el actual, Papa Francisco. Los demás no, vienen de Lutero para acá. Entonces, no es todo igual. Pero ¿de dónde viene todo este tipo de mentalidad de frases, según hasta cierto punto, ecuménicas, ¿no? Entonces, todo este tipo de mentalidad ha llevado
a no enfrentar con objetividad el problema de las sectas. Entonces, esta rama ecuménica es como una receta que se quiso aplicar a todo. Y no existe así, no existe una vacuna que solucione todos los problemas. No, si tú tienes problemas de gripa, tómate esta vacuna. Tienes problemas, tómate esta vacuna. Pero no existe una vacuna que quiera, diríamos, solucionar todos los problemas. Entonces, el malentendido ecumenismo, como lo estoy explicando, no es que estoy en contra del ecumenismo, no. El ecumenismo es una doctrina buena y viene en el magisterio de la Iglesia. Solamente lo que yo quiero enfatizar es que el ecumenismo hay que aplicarlo con quien se debe y donde se debe. Por ejemplo, el ecumenismo está aplicado para las iglesias históricas, que me respetan. Tú eres ortodoxo, yo soy católico, tú me respetas, yo te respeto. Y vamos a reunirnos, el ecumenismo va para hacer el sueño de Cristo, Juan 17:21, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo estoy en ti. Uno, llegar a ser la unidad que Cristo quiere. Pero hay que aplicarlo con las personas y las instituciones que está destinado al ecumenismo, ¿no? Sí, y parte de esto es que muchas veces no se reconoce que yo he visto en algunos países, pienso en Argentina, por ejemplo, donde existen distintas denominaciones de iglesias históricas cuyos miembros son muchas veces personas extranjeras que pertenecen a esa denominación, ¿no? Y tienen algunas personas locales que son descendientes, digamos así, de presbiterianos, de episcopalianos o anglicanos, de luteranos o de ortodoxos, ¿no? Y en ese caso existe un mutuo respeto y no existe un afán de proselitismo, claro, o de robar fieles. Pero las sectas de origen norteamericano, las más agresivas, están convencidas de que la peor secta que existe en el cristianismo es la Iglesia Católica. Aunque sea numerosa, nos llaman secta y consideran que el gran plan de salvación de un evangélico es convertir a un católico y los militarizan, los concientizan, los mentalizan a discutir contra católicos. Es más, muchas veces las citas bíblicas que han aprendido y que citan constantemente, impresionando a los católicos que no conocen la Biblia, porque ellos citan la Biblia con textos, etcétera, etcétera, no es porque ellos conozcan las Sagradas Escrituras de manera amplia, es porque han sido entrenados para utilizar las citas bíblicas dirigidas directamente contra los católicos. Y no conocen otras citas, muchísimas otras citas, conocen aquellas para las cuales han sido entrenados para hacer proselitismo con los católicos. Efectivamente, ¿no? Entonces, ante una situación así, Enrique, tú explícame, ¿cómo puedo ponerme en una actitud ecuménica? Es decir, es como si tú vas a mi casa o tú me quieres robar, tú me quieres matar, si yo soy un padre de familia, quieres matar. Es decir, ¿cómo yo voy a decir, pásate, es lo mismo, ¿qué pasó? O sea, si tú me estás ofendiendo, si tú me estás agrediendo y hasta al contrario quieres que me pase hasta... ¿Cómo voy a tener yo una postura ecuménica? ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí no resulta esto, ¿no? Ahí se necesita otro tipo de aproximación. De aproximación. Que es la apologética, precisamente. Entonces, ahí vamos para nosotros. Entonces, ¿cómo estamos nosotros enfrentando este desafío que nos ha costado mucho? Por un lado, damos gracias a Dios porque ya ahora no somos los únicos. O sea, el padre Amatuli Creme, cuando escribió el primer libro, que se llama Diálogo con los protestantes, y tú sabes que cuando alguien escribe un libro hay que llevarlo al obispo para que le ponga el imprimatur. Así es. Entonces, cuando el obispo que nos apoyó, en paz descanse, es el obispo de San Andrés Tuxtla, Veracruz, don Guillermo Ranzáuer. Entonces, cuando sacó este libro, el padre Matú, el diálogo con los protestantes, fue con el obispo, y al ver el obispo, que era un libro totalmente de apologética para cómo responder a los hermanos que nos atacan, se quedó, dice, el padre Matú nos comenta que se quedó el obispo, dice, pero ¿qué va a decir el Papa? ¿Qué va a decir
Y dice que el padre Amatuli volteó y le dijo, monseñor, dice, usted tiene que responder por su diócesis. Usted, como obispo diocesano, usted tiene que ver la necesidad que hay en su territorio. Si usted considera que aquí hay muchas iglesias históricas X, pues bueno, entonces empleemos el ecumen, nombremos quién va a empezar a hacer esto. Pero si usted ve que en su territorio diocesano está hirviendo de testigos de Jehová, de mormones, de iglesias evangélicas, que hasta usted mismo lo están atacando, entonces necesitamos otro tipo de... Y es donde ahí creyó el obispo, es muy, hagamos adelante. Y le da el imprimatur, ¿no? A los pocos tiempo, los obispos de México lo presentó al padre Amatuli, ¿no? Entonces rápido, los obispos algunos empezaron a reaccionar. ¿Cómo? También esto aquí, dame 1000, dame 5000, empezaron a hacerle solicitud de este libro, ¿no? Porque empezaron a ver otro tipo de, es decir, nos estamos durmiendo, nosotros hemos creído, hemos apostado por esto, pero que esto que ha provocado que se nos están saliendo la gente, ¿no? Hemos dejado al católico sin armas. Es decir, era un momento de guerra, por lo menos armas para defenderme, ¿sí me entiendes? Ese es el punto. Este punto de las armas, de proporcionar herramientas a los laicos, es un tema sumamente importante, padre, y cómo apóstoles de la palabra y otros apostolados que han ido creciendo y tomando conciencia de esto, han ido proporcionando esas herramientas. Es un tema que me gustaría que retomáramos tan pronto volvamos de la pausa. Soy Alejandro Bermúdez, estoy con el padre Octavio Díaz hablando del tema del desafío de las sectas en su programa Cara a Cara. Vamos a una pausa, no se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Estoy con el padre Octavio Díaz de Apóstoles de la Palabra, hablando de este tema del desafío de las sectas. Padre, cuando nos íbamos a la pausa, usted hablaba de la gran diferencia a la que despertaron los obispos mexicanos, y yo sé que han despertado en muchos otros países, muchos otros obispos, ha habido un verdadero despertar en América Latina, sobre la diferencia enorme que hay entre la relación con las iglesias históricas y un posible diálogo con el ecumenismo, con aquellas sectas y aquellas denominaciones que son ferozmente anticatólicas y cuyo objetivo no es convertir a los paganos o a los no creyentes o a los ateos. Su objetivo principal es que ellos creen que los discípulos de la ramera de Babilonia, como llaman a la Iglesia Católica, son los que tienen que ser convertidos. Es decir, su objetivo no son los no creyentes, no son los, claro, son los católicos. Claro. ¿No? Y gracias a este despertar que usted nos contaba, cómo los obispos fueron contagiándose de esta conciencia de tener que trabajar, hubo un proceso que ha derivado, especialmente con un apostolado como el de Apóstoles de la Palabra, a la formación de los laicos. Esta brigada de laicos, llamamos así, que han salido a defender su fe, a responder a su fe, a contraargumentar, ¿qué efectos ha tenido? ¿Cómo los ha visto? ¿Qué consecuencias han traído el hecho de que exista una nueva generación de laicos, especialmente los que están vinculados con Apóstoles de la Palabra, pero no solo, en la respuesta y en una ofensiva apologética en este ámbito del debate teológico con los evangélicos? Bueno, creo que a raíz de esta conciencia, sinceramente, en México hemos tenido mucha demanda, primero, mucha demanda de cursos. Aquí mismo en los Estados Unidos, yo a veces tengo que venir varias ocasiones,
congresos, las parroquias, mucha demanda de cursos de apologética. Nosotros primero dábamos puro Biblia, 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 ahora mucha demanda de cursos de apologética. ¿En qué ha favorecido? Primero, diríamos, la labor que nosotros estamos dando. Ha favorecido en que donde llegamos y implantamos estos cursos, el católico empieza a tener más fuerza, más seguridad. Yo tengo muchos testimonios donde después de que hemos dado estos cursos se acercan a mí y dicen, gracias Padre, estaba a punto de salir de la Iglesia Católica y con estos cursos que he recibido esta semana, 3 días que estuve, de verdad que he entendido, he captado la importancia y la grandeza de ser católico. Otra me ha dado mucha tristeza porque llegamos tarde, en el sentido de que dicen, Padre, si usted hubiera llegado hace 5 años, mi hermana, que era muy católica, que era esto, tal vez no se hubiera hecho cristiana. Ahora ya tiene 5 años que se cambió de religión, ¿no? Entonces, primer punto, cuando hemos llegado al apostolado que hemos visto, hemos constatado que el católico se siente más seguro, más firme en su fe. También hemos tenido algunos testimonios de católicos que se han salido de la iglesia, que han regresado. ¿Por qué? Porque el trabajo de los apóstoles de la palabra, precisamente cuando llegamos y damos cursos de apologética, normalmente le llamamos misioneros parroquiales, en comunión con el párroco. Entonces, el trabajo de ellos va a ser ir con los católicos alejados. No con los católicos que ya los tenemos domingo, que toca la campana, que van a misa, esos hasta cierto punto pues ya lo tenemos, o pertenece a algún movimiento apostólico. Tenemos gran cantidad de católicos que ya no van a la iglesia, casi en la mayoría. O dicen, yo voy a misa cada vez que me nace, o cositas así, ¿no? Entonces estos misioneros parroquiales van de casa en casa. O por ejemplo alguien les dice, mi hermano tiene apenas 2 años que se cambió de religión, ¿por qué que ustedes no están preparados van? Entonces rápido vamos allá y se le empieza a cuestionar, ¿no? No, que por qué te saliste de la iglesia católica, se le empieza a aclarar, no, que los católicos son, es que a mí me ha dicho el pastor que no hay que confesarse con un hombre pecador, y se le empieza a aclarar, el apóstol de la palabra está preparado y le empieza a aclarar todas sus dudas. La experiencia nos está diciendo también, varios hermanos que ya se habían salido de la iglesia católica están regresando. Entonces 2 aspectos estamos viendo a raíz de este trabajo. Número 1, que el católico empieza a sentirse más fuerte, más firme en su fe. Segundo, que cuando llegamos a tiempo, 2, 3 años que se está saliendo, porque un católico para salirse de la iglesia católica no se sale así de la... Es un proceso, que claro, lo están dando a pobrecito el católico. Hay veces que no duerme porque si estoy en la iglesia verdadera o no estoy en la iglesia verdadera, sí, ¿no? Y está. Cuando llegamos a tiempo y le fortalecemos con esto de la apologética, gracias a Dios tenemos muchos testimonios de católicos que regresan nuevamente a la iglesia católica. Por eso yo quería insistir, el desafío para enfrentar el desafío de las sectas protestantes es reestructurar o meter otra vez en el quehacer pastoral de la iglesia la apologética. No digo que solo la apologética, pero como uno de los aspectos muy importantes. Yo veo planes pastorales, yo veo planes parroquiales, porque yo ando en muchos lugares, a veces leo los planes diocesanos y todo. Sinceramente todavía hay planes diocesanos donde se refleja como que se viven donde no existen las sectas. No se les toma en cuenta. Se piensa que evangelizando, catequizando, con eso vamos a ayudar a enfrentar las sectas. No es así, recuerde. Cada vacuna tiene su propio virus que atacar. La catequesis soluciona un problema, la evangelización soluciona otro problema. Pero no podemos decir que evangelizando y catequizando enfrentamos el problema de las sectas. No, porque el problema de las sectas es muy peculiar, es muy específico.
Hoy el problema de las sectas no es con filosofía, no es con teología, aún por ejemplo, no es con el catecismo de la Iglesia Católica, porque yo enfrentándome con un fundamentalista, le cito el catecismo, él me dice, vete por un lado con tu catecismo. La apologética actual tiene que tener mucho el aspecto bíblico, sencillo, pragmático, si tú quieres, en un primer momento. Porque es el punto de encuentro con ellos. Es porque ese es algo puntual el que te está diciendo, ¿no? El protestante, por ejemplo, te dice, yo te digo con la Biblia, Éxodo 24, no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Tú contéstame con la Biblia que podemos tener. No me digas que por allá dice que la serpiente... No. Capítulo, versículo. La Biblia dice, Marcos 16, el que crea y se bautice se salvará. ¿Un niño cree? No. Entonces, ¿por qué lo bautiza? Contéstame con la Biblia por qué bautizas a un niño chiquito. ¿Sí? Entonces, la apologética actual, esta que estoy hablando ahora, es muy pragmática, es muy puntual. No es explicación, para eso está la teología, para eso está otra cosa. Es más sencilla, si yo diría, pero esto soluciona un problema. Ya después vendrá la catequesis, vendrá la evangelización, ¿sí? Entonces, la apologética que nosotros estamos proponiendo es esencial meterla desde la primera comunión, desde las homilías, desde cursos sencillos, ¿no? Va encaminada a ¿qué? Fortalecer la fe católica a nivel masivo. Por eso hay que hacer congresos, hay que hacer parroquiales, diocesanos, que el católico tenga así rápido la respuesta sencilla a la objeción que me está diciendo el hermano, para fortalecer la fe. Y hoy se necesita para todos. Yo puedo ser de la renovación, yo puedo ser cursillista, yo puedo ser, sí. Pero si no tenemos apologética, también corremos el riesgo. Yo he tenido experiencia de gente bien preparada, como los hermanos separados llegan y la atacan y no sabe qué hacer. Recuerdo una experiencia en Guerrero, andaba en una misión, llegué, entonces me dice un catequista, padre, vamos a visitar de casa en casa. Este es nuestro trabajo, como sacerdote también lo hago. Íbamos de casa en casa. Y me dice el catequista, mire padre, ahí van estos hermanos, rápido se conocen, testigos de Jehová, con su falda larga, su bolsita, su paragüitas. Y entonces me dice, mire padre, va a llegar a la casa de esa señora. Uy, esa señora es bien católica. Mire padre, es ministra, es encargada de cucarachas de sacristianas católicas de hueso colorado. Bueno, no sabían que yo era el padre, ¿no? Me acerqué para ver cómo hace. A veces le digo a la gente, no me gusta mucho el chisme, ¿no? Pero a ver cómo hace y a ver cómo llega, ¿no? Toca. Eran dos señoras. Buenos días, señora, disculpe usted, mire, no le voy a entretener mucho tiempo. Yo le vengo anunciando las buenas nuevas del reino de Jehová Dios, porque usted sabe este sistema de cosas, cuánta guerra, cuánta hambre. Estas son señales de que ya está cerca el fin del mundo. Y le dice la testiga, la católica. Disculpe, señora, ¿usted es católica? Es la católica. Sí, ¿y qué? Dice. A ver, ¿cuánto tiempo tiene usted en la religión católica? La católica le dice, 65 años. Yo nací en la religión católica, a mí me bautizaron en la religión católica. Y la testiga de Jehová le dice, qué coincidencia, yo también tengo 65 años, pero con una diferencia. Tengo un año que me cambié de religión. Desgraciadamente fui católica, porque los católicos son una bola de ignorantes, no conocen nada. Y para muestra un botón, usted 65 años, muy preparada, yo un año. Vamos a ver quién conoce más la Biblia. Empieza. A ver, explíqueme. Número 1, ¿por qué los católicos llaman padre al sacerdote si la Biblia dice, Mateo 23:9, no le llamarás padre a un hombre? Explíqueme. No, es que el padre me bautizó a mí ni... No, aquí dice, Marcos 16:16, el que cree y se bautice se salvará. ¿Un niño cree? No. Entonces, ¿por qué lo bautizan? No, es que aquí tengo mis imágenes, mis santitos. No, aquí dice Éxodo 24, no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Salmo 135, versículo 15 dice la Biblia, los ídolos paganos tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no escuchan. No, pero mi virgencita de Guadalupe, no le llame virgen, porque la Biblia dice, Mateo capítulo 12, versículo 46, ¿no está tu madre y tus hermanos?
La Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, por lo tanto María tuvo más hijos. Con estas y otras más preguntas cuestionaron a la señora. No sabía qué hacer. Cuando vi que la testiga de Jehová humillaba a la católica, yo estaba ahí, eso sí no me gustó. Entonces que me meto y ya dialogamos y le empecé a dar una buena explicación con textos bíblicos. Pero ahí, ¿a dónde voy, Enrique? Es decir, esto es el católico. El católico en la actualidad, aunque esté muy metido en la iglesia, si no tiene esta yo le pongo así, vacuna, porque es una vacuna que me ayuda a solucionar un virus que se llama la duda. Hay católico en general que está invadido de dudas. Hay católicos que tienen familiares que ya no son de su fe católica. En el trabajo, el católico está rodeado de este virus de la duda. Necesitamos entonces por todos los medios inyectar para que el católico es que se fortalezca en su fe. Entonces la apologética, más que pelear, porque muchos no la quieren porque no la entienden, piensan que la apologética es como el tiempo de Lutero, ¿no? Que hay que atacar a los protestantes, o el concilio que si no es anatema sit, ¿no? Muchos les tienen alergia cuando escuchan la palabra apologética, pero ¿qué quiero decir? Que lo que nosotros estamos proponiendo no es una apologética que busca pelear, ofender, es una apologética que va encaminada para el católico, para que el católico conozca su fe, sepa su fe, como dice el apóstol Pedro, sepa dar razón de su esperanza, ¿no? Con el texto bíblico preciso y claro. La apologética también, ¿para qué? Lo que estamos haciendo los apóstoles de la palabra, para cuestionar a los hermanos separados. Y yo estoy hablando de hermanos separados, no aquellos que nacieron, porque hay personas que ya han nacido cristianos, que han nacido testigos de Jehová, que hasta nosotros era nuestro deber todavía anunciar, no obligarlos, pero anunciarle. Como me gusta la visión de San Francisco de Asís, que entendía bien la iglesia, los sacramentos. No sé si has leído que fue hasta predicarle a los musulmanes. Tanto, no se convirtieron, pero era tanto su amor por Cristo, por la iglesia, entender la iglesia, que fue a anunciarles para ver si se convirtieron. Y lo respetaron enormemente. Y lo respetaron. Ahora, padre, tengo una duda. En todo este proceso extraordinario que están realizando los apóstoles de la palabra de ir entrenando a la gente en la apologética, que la apologética hay que recordar que significa no solamente defensa, sino explicación de nuestra fe. Y ahí volvemos a la frase petrina de dar razón de nuestra esperanza, dar razón, ¿no? En todo este proceso de formación, además de haber visto que los católicos son capaces de defender su fe y mantenerse firmes y saber que están en la verdad, ¿ha visto procesos contrarios por el lado protestante, es decir, de personas que, cuestionadas por las verdades presentadas por los católicos, sobre todo a nivel bíblico, los ha hecho cuestionarse su fe y en algunos casos retornar a la Iglesia Católica? Claro, tenemos experiencia. El movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra empezó en el sur de México, el estado de Veracruz. Y sabes que en México el crecimiento de las sectas es muy variado. No es lo mismo el crecimiento de las sectas en el norte, que está muy pegado aquí a los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí, no sé yo, todo el Tijuana, Reynosa, todos los estados que son frontera, hay mucho florecimiento de las sectas. Y pegado a Guatemala, Chiapas, Tabasco, todos esos estados que colindan con Guatemala. Entonces, en estas zonas el crecimiento de las sectas protestantes ha crecido bastante. Es diferente, aunque está creciendo, pero un poquito menos mi zona del Bajío, por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, Michoacán, está creciendo, pero menos. Entonces, en el sur es muy común hacer diálogos en público. Porque, por ejemplo, en Tabasco, las conferencias que damos no es en la parroquia. Entonces, están aparatos de sonido, en el atrios, hay atrios grandes, se ponen bocinas. Entonces, nos ha tocado tener experiencias de diálogos con pastores,
No, claro que son pastores no tan preparados porque son gente que se han venido, han estado 6 meses, les dan algún cursito y ya luego los nombran pastores y ya empiezan con su templo. Pero a nivel doctrinal no están, pero ha tocado. A mí me ha tocado, y también en Guatemala recuerdo un caso, o sea, la mitad eran adventistas del séptimo día, la mitad católicos, el pastor adventista, yo como pastor católico, y hemos dialogado. Y no solamente hemos logrado que el pastor, sino que gran cantidad de las personas regresen a la Iglesia Católica. Entonces sí tenemos experiencia, otras no lo puedo decir, siempre ha sido así. Otros se aferran a, no queremos estar allá, pero la gente sí se queda cuestionada, sí se queda pensando, ¿no? Entonces sí hay experiencia en México de pastores, gente que a raíz de esta labor, que ya eran protestantes como tal, han retornado pues a la Iglesia Católica. Entonces el trabajo de la apologética bien realizado, bien encaminado, tiene su fruto, tiene su razón de ser. No solamente es defensivo, digamos así, ¿no? Sino que tiene este carácter evangelizador y transformador, ¿no? O sea, es decir, yo siento que yo le digo, hay que tener amor a la camiseta, ¿sí me entiendes? A la iglesia, a Cristo. No sé si, yo me gusta leer la vida de los santos, no sé si leer San Francisco de Sales, por ejemplo. Claro. ¿Cómo lo mandaron? Él vivió el tiempo despuésito de Lutero, después de Calvino. Lo enviaron a una sociedad, la mayoría, todos eran protestantes. Si él predicaba, lo mataban. Así es. Pero ¿qué hacía este santo obispo? Hacía folletitos, apologética. El protestante decía, quémelas. No es cierto, y aclaraba. El bautismo de los niños, no sé. Sí vale, aclaraba. Se levantaba en la noche y tríptico, metía. La gente leía, se levantaba, wow, aclaraba sus dudas. ¿Y qué? Se convertía. Y esa es la historia, 70,000 protestantes los hizo católicos. ¡Wow! Yo me pongo a pensar, esto hoy necesita la iglesia, necesitamos este tipo de obispos, o sea, este tipo de sacerdotes, o sea, no podemos, es decir, a mí se me encomienda una parroquia y yo en 5 años y se me sale la gente. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿dónde está la palabra de Dios que dice, el buen pastor da la vida por la oveja y cuando se sale va en busca de ella? Yo respeto a uno que nació allá. Yo cuando estoy hablando, la apologética sirve rescatar a los que se nos están saliendo y luego evitar que se nos sigan saliendo. Por eso el padre Amatuli escribe un libro muy importante que se llama Apologética y Ecumenismo. Son aspectos muy importantes. El ecumenismo ayuda a restaurar la unidad. La apologética ayuda a evitar que se nos sigan saliendo, a evitar la división. Entonces son 2 trabajos pastorales que tenemos según el contexto que saberlos aplicar. Pero insisto, en América Latina la apologética debe de tener una de las prioridades como tal. No lo estamos haciendo, discúlpame, pero las estadísticas no van a ser muy alentadoras, como tú bien lo dices, y es la verdad. México ya 85%, antes 100 por Santa María de Guadalupe, discúlpame, pero ahora 85. Hace unos meses estuve en Centroamérica, concretamente Guatemala, tristemente 50%. Mira, tú vas allá a Guatemala, te subes a los autobuses, se sube el pastor protestante, la iglesia es la bestia, es atacar, ¿no? Con la Biblia en la mano. O sea, ya en los autobuses, en los parques, o sea, están conquistando. Ya 50%. Y así nos vamos a El Salvador, 45%, 40%. El Brasil, gran país, 35%. En fin, las estadísticas están diciendo, las sectas están creciendo cada día más. Nosotros tenemos la oportunidad de enfrentar este desafío, pero creo que hay que hacerlo, hay que echarle más ganas a esto, porque si no insistimos en este aspecto pastoral como tal, no va a ser muy... Si optamos por esto, pues discúlpame, porque el aspecto ecuménico hasta el mismo tiempo nos hace como más cómodos. Porque mira, mi gente, yo soy pastor católico, y si yo pienso así,
todas las religiones son iguales, es el mismo Dios, todos estamos buscando el mismo Dios. Esto a mí me hace ser un pastor flojo, está nada más atrás del escritorio. Pero por eso yo estudié teología, por eso yo entendí, y no todas las religiones son iguales. La Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo, es donde tenemos todos los medios de la plenitud de la salvación, tenemos los pastores que Cristo dejó. Ellos tienen algo, pero no tienen la plenitud. ¿Ah? Es como una fuente, la Iglesia Católica nace el agua cristalina, y después se hacen pequeños arroyitos y luego se hacen pequeños charquitos. Estos son los grupos sectarios. Yo no digo que están endemoniados, yo no digo que se van a condenar, pero tampoco tenemos que decir que es lo mismo. No es lo mismo estar en la fuente, que es la iglesia, que estar en un charquito. Y luego yo como sacerdote, pastor católico, si yo veo que alguien que está en la fuente se va al charquito, ¿pierde? Claro que pierde. Y hasta tengo que hacer que el que está en el charquito venga a la fuente. Entonces, esto del ecumenismo, en el fondo, a veces me puede llegar como anillo al dedo. ¿En qué sentido? De acomodarme. De que se está saliendo la gente. Esto no. Esto no está en el aspecto bíblico. El Señor nos reprende. El buen pastor da la vida por las ovejas y va en busca de ellos. Las forma, les da pasto, les alimenta. El Señor, cuando los apóstoles estaban diciendo, mira cuánta multitud, deja que se vayan allá, el Señor los reprende. Y le dice, no, denles ustedes de comer. No tienen que irse. Ustedes tienen los medios. Tráiganme los peces. Tenemos que reestructurar, pero ustedes tienen que dar de comer a la gente. Entonces, repito, las sectas es un grande desafío para la Iglesia Católica. Y en el futuro, si no lo enfrentamos con más, porque se necesitamos ahorita más deprisa, el tiempo nos está ganando, Si no hacemos más mecanismos, si no inyectamos más, si no vacunamos más fuerte a nuestros católicos, de verdad, se corre el riesgo de perder mucha gente, masas de gentes católicos. Es verdad que la Iglesia Católica nunca va a desaparecer. Cuando yo doy los cursos, dice la Biblia, Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Es una promesa de Cristo y eso lo entendemos teológicamente. La Iglesia Católica a nivel mundial no va a poder ser, diríamos, destruida. ¿Por qué? Porque es una promesa de Cristo. Pero hay que decir también otra cosa, que en ciertas regiones sí puede desaparecer, pero por culpa de nosotros, ¿sí me entiendes? Por nuestra negligencia, por no haber enfrentado un problema, un desafío tan fuerte, ¿no? Como pasó, San Pablo fue evangelizador de la zona de Turquía, han pasado los siglos. El Papa Benedicto fue a Turquía, 2% es católico, los demás sí son musulmanes, cosa que llegó a ser siempre católico. El norte de África que nos dio tantos padres de la iglesia, incluyendo San Agustín, hoy en día arrasado completamente de la fe, ¿no? Entonces digo, es un desafío tremendo. Se habla de América, el continente de la esperanza, pero yo digo ahora depende. Si los pastores, nuestros obispos, los sacerdotes, los laicos nos ponemos las pilas, sí se puede convertir en un continente de la esperanza. Sin embargo, si no enfrentamos este desafío con seriedad, con análisis, con estudio, con estrategias, puede ser también una experiencia de pesadilla. Muchas gracias, Padre Octavio, por estas reflexiones y por compartirnos esta importancia de la apologética con tanta pasión. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Cara a Cara. He comprometido al Padre Octavio Díaz a una nueva entrevista, porque como ven, este tema es muy amplio y es muy apasionante y hay muchas cosas más que ver respecto de este apostolado de la palabra. Gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Bermúdez. Este ha sido su programa Cara a Cara a través de EWTN y de Radio Católica Mundial. No dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com con sus dudas, con sus consultas. No dejen de contribuir con
el crecimiento de EWTN. Es muy fácil donar a través de nuestra página web ewtn.com, y conmigo, Alejandro Bermúdez, y con este es su programa Cara a Cara. Hasta la próxima edición. Quédense ahora con la mejor programación católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga.